Avanzamos entonces a la octava reunión, al octavo tiempo de consideración de la epístola que leemos el apóstol Pablo a los hebreos, judíos cristianos de aquellos días. Debemos enfocar bien eso para entender la epístola y también para después aplicarla a nuestras vidas y no llegar a confusiones. Vamos a avanzar donde dejamos en la hora anterior. Voy a colocar aquí mi cronómetro, ahí está, porque si no, hasta las 12 de la noche vamos. Avanzamos en la hora anterior entre capítulos 5 y 6. Creo que vamos a ver ahí en la lámina algo sobre el sacerdocio, no me acuerdo bien. Avanzamos por el 5. El apóstol dice: tenemos tal sumo sacerdote, y no se glorificó a sí mismo, no se designó a sí mismo, lo glorificó y lo designó como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, lo designó el Padre al momento de su ascenso por la palabra del juramento del Salmo 110. Esto no es un invento de los cristianos, estaba en la palabra profética hebrea. Bueno, el apóstol hizo una pausa en su desarrollo y en su argumento y paró para decirle a los hermanos que se hacía difícil explicar, escribir, porque él sabía que se habían estancado muchos de ellos en la fe. Muchos de los judíos cristianos se habían estancado en la fe. Eran como niños, espiritualmente hablando. Estaban dando vueltas siempre en lo mismo, en ese catecismo evangélico, en ese catecismo denominacional, que no está mal, pero es elemental, hay que avanzar. Le digo a los jóvenes que quieren estudiar las Escrituras: bien hacen, muchachos, tenemos que estudiar las Escrituras, progresar, avanzar. Dice, dejando atrás. No vamos a dejar atrás en el sentido de olvidar. No, dejamos atrás porque avanzamos a la perfección. Dejamos atrás el primer grado de la escuela porque avanzamos al segundo. Entonces, ¿entienden? Tenemos que avanzar y dejar atrás el estudio de los comentarios, el Matthew Henry y otros comentarios que son elementales, son sencillos. ¿Se da cuenta? Nosotros por el estudio bíblico tenemos que aprender lo que ellos dicen y superarlos. Podemos crecer en el discernimiento del bien y del mal, y podemos crecer en el servicio al Señor. Esa es una vida de gozo, hermano. El Espíritu Santo genera en nosotros ese fruto nuevo, el fruto del Espíritu Santo, y Él desarrolla nuestra vida con los talentos que nos dio y los dones del Espíritu Santo que nos dio. Es una vida fructífera, una vida con propósito, una vida que entusiasma vivir. Tenemos lucha, tenemos pruebas, pero adelante, marchemos hacia la perfección. Les hace una fuerte exhortación. No obstante, dice, les hablo duro, pero sé que ustedes pertenecen a la salvación. Y les quiero decir más, dice el apóstol. No escribe para regañar, sino que escribe para que progresen. Dice, porque sabemos de vuestra fe. Dice, pero es bueno que muestren la misma solicitud que tenían al principio, la muestren hasta el fin. Solicitud, crecimiento, para que seamos firmes en la esperanza, nuestro testimonio sea de impacto a los demás, y para que alcancemos las promesas, igualito a como hicieron los hombres y mujeres de fe del Antiguo Testamento. No es que estuvieron entusiasmados un tiempo y después se apagaron. Aún si fue así, hay que reavivar la fe, marchar hacia la madurez, seguir adelante. Y más cuando Dios nos ha dado dos cosas fuertísimas para alentarnos en la esperanza y en el crecimiento. Nos ha dado promesas y nos ha dado un juramento. Eso es lo que vas a seguir diciendo a continuación el escritor. Mírenlo, por favor, allí en su Biblia, capítulo 6, versículos 13 al 20. Voy a leer. Capítulo 6, 13 al 20. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo
queriendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto, o sea, de veras, de verdad, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado Abraham con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, inconmovibles, por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, un fuerte aliento. Eso significa, un fortísimo consuelo los que estamos o los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esperanza que tenemos como segura y firme ancla del alma, y ancla que penetra hasta dentro del velo. Vamos a ver esto del velo del templo. Se está refiriendo al velo del templo que separaba los cuerpos, pero dice, pensando en el cielo, dice eso, que penetra esta ancla hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y aquí va a volver a continuar con lo que venía enseñando del orden de Melquisedec. Hizo todo un paréntesis exhortativo y alentador para seguir adelante. Vuelvo al versículo 13. Ustedes tienen allí en el apunte cierta explicación en cuanto a este poderoso estímulo. Lo tienen en la hoja 31. Fíjense por favor, hoja 31 arriba. Razones para un poderoso estímulo espiritual. Vamos adelante. Porque Dios juró y Dios prometió. No nos va a fallar. Así que ánimo. Así como Abraham esperó con paciencia y recibió las promesas, nosotros debemos perseverar con paciencia y recibimos las promesas de Dios. El cielo lo tenemos asegurado, pero habla de promesa, fruto, crecimiento, espiritualidad. Bueno, versículo 13. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, como no podía jurar por otro, porque no hay otro más grande, juró por sí mismo. Juró por sí mismo. ¿Cómo juró? Dice aquí, de cierto te bendeciré. No dijo simplemente te bendeciré, Abraham, dijo de cierto, de verdad. Eso es un juramento. Lo mismo cuando el Señor decía, de cierto te digo. ¿Te acordás de esa expresión? Se puede traducir de veras te digo. En el griego es amén, amén, te lo digo. Es así, créeme. Bueno, ese es el énfasis de Dios. Le juró a Abraham. Abraham le creyó, pero tuvo que esperar con paciencia. ¿Y por qué nosotros no vamos a tener paciencia, esperar y seguir adelante? Es para nosotros también. Además, Dios no solo juró, sino que nos dio otro poderoso consuelo, es decir, algo fuerte de parte suya. Cosas en las cuales es imposible que Dios mienta. La promesa y el juramento. Juró, dice el Salmo 110, no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y le juró a Abraham y le dio la promesa. Por tanto, hermano, tenemos estas dos cosas, en estas cosas un fortísimo consuelo. Muchas gracias, me trajeron agua, gracias. Tenemos en estas dos cosas un poderoso consuelo, fuertísimo consuelo. Es como un ancla. Dice, ¿qué nos da un ancla? ¿Qué le da al barco un ancla? Estabilidad, tranquilidad. Este fortísimo consuelo es un ancla para nuestra alma. No podemos estar perturbados, ansiosos, en crisis o deprimidos. Es un consuelo, es un
ancla para nuestra alma. Y esa ancla penetra hasta el cielo mismo donde está el Señor. Y Él entró allí como precursor. Precursor. A ver dónde está explicada esa palabra aquí. La palabra precursor. Ay, no la encuentro. Sí, acá está. Dice el apunte. El Señor en el cielo es nuestra esperanza. Segura y firme ancla de nuestra alma que nos debe llenar de paz y estabilidad espiritual. En aquellos días, el precursor se llamaba así al soldado romano que era enviado para explorar el terreno antes que el ejército avanzara. El Señor es nuestro precursor. Entró en el cielo antes que nosotros, un día nos llevará. El Señor es nuestro sumo sacerdote que entró en el cielo y nosotros, participantes del llamamiento celestial, esperamos que pronto nos elevará y nos llevará a su presencia. Amén. Amén. Hermano, tenemos este fuerte consuelo, este fuerte ánimo, esta fuerte motivación espiritual. Dios prometió, Dios juró, el Señor cumplió, entró en el cielo, en gloria. Es nuevos sumo sacerdote según un nuevo orden sacerdotal. Él es nuestra ancla del alma, que nos da sosiego, estabilidad espiritual, dependemos de Él. Es una realidad maravillosa que yo tengo que experimentar por fe. ¿Se acuerda? Primero, al principio, recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal por la fe. Nacimos de nuevo, empezamos a creer. Él fue por la fe, una experiencia de fe. Pero hay que crecer por la fe y seguir por la fe y aguardar la promesa y seguir adelante y madurar y estudiar en las Escrituras que el Señor, aunque no lo vemos a todo esto, Él fue exaltado por el Padre, sentado a su diestra, declarado sumo sacerdote, y Él está a nuestro favor, ministra para nosotros, su trono es de gracia. Todo esto es por la fe, porque no lo vemos con nuestros ojos. Pero funciona, es creíble el Señor. Recurra a Él y espere en Él. Bueno, avanzando, solo 11 minutos avanzamos, así que vamos a entrar en el capítulo 7. Avanzando a capítulo 7, el escritor prosigue su desarrollo en cuanto a este tema raro, porque realmente es para estudiarlo, este tema del sacerdocio de Melquisedec. Y en principio él mismo va a hacer un poquito de historia y va a decir de dónde viene esto. Bueno, viene de Génesis 14, todavía no es. Bien, si no todos están mirando hacia la pantalla, incluso yo. Bueno, ¿de dónde viene esto? Viene de Génesis 14. De aquel hombre Melquisedec, un hombre verdadero, tan verdadero como Abraham. ¿Por qué le digo esto? Porque algunos piensan que fue un ángel, un aparecido, una teofanía, una cristofanía. No, un hombre propio del lugar, lo vamos a ver. Y desde entonces viene. Entonces el escritor les va a explicar un poquito a los hebreos y a nosotros también. Vamos a leer un poquito entonces, entrando en capítulo 7. Dice el escritor: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primero rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, fue hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuál grande era aquel a quien Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Hasta ahí. Esto en cuanto a la referencia histórica. El escritor les recuerda a los judíos aquel acontecimiento de Génesis 14. Por favor, guarde su lugarcito allí en Hebreos y vamos a ver un poquito más. Génesis 14. Es un hecho histórico, ocurrió en aquellos días. Aconteció, Génesis 14,
en los días de Amrafel, de Sinar, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Atma, contra Seneber, rey de Seboim, contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que ahora es el mar Salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 14º se rebelaron. Bueno, lo explico brevemente. Aquí hay una confederación de 4 reyes que pelean contra 5. Se mencionan reyes de por allá de la tierra de Sinar, por allá de la tierra de los caldeos, la tierra de Mesopotamia. Y se menciona a la parte del norte de Damasco, lo que sería Siria hoy, el territorio de Canaán, lo que sería Israel hoy, y también se menciona un poco del sur de Egipto. Es un hecho histórico. ¿Qué pasó por aquellos días? Bueno, aquellos reyes hacían incursiones para rapiña, robar y llevar a su casa. Hicieron guerra y vencieron a Sodoma, Gomorra y otros pueblos vecinos. Ahora, a todo esto, Abraham vivía al sur. Pero en Sodoma vivía el sobrinito. Usted lo conoció, Lot, con su familia. Resulta que todos estos reyes invadieron y vencieron en la batalla, robaron bienes, se llevaron los bienes, las mujeres, incluso a Lot y su familia se los llevaron prisioneros. Y fueron hacia el norte, escapando con todo el botín, es decir, con todo lo que se habían robado. Y fueron hacia el norte. Alguien fue y le dio aviso a Abraham, que moraba ahí bastante, no muy cerca, pero ahí cerca. Le fue dado aviso a Abraham que había sucedido eso. Y Abraham decide juntar a sus siervos, prepararlo con un cierto armamento e ir a rescatar a su sobrino mayormente y a todo lo que habían robado. Gran emprendimiento de Abraham, porque Abraham no era un hombre de guerra. Miren por favor que se dice allí, versículo 14, Génesis 14:14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, armó sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta el norte, hasta Dan. Mire, 318, Abraham era un hombre rico, tenía mucho ganado, ya se había separado de Lot y sus ganaderos, sus siervos, y Lot se había ido hasta Sodoma, ahí se ubicó y se fue a vivir a Sodoma. Él ya se había separado de Lot, pero tenía 318 siervos. O sea que Abraham era un hombre poderoso, respetable, con su buen ganado y 318 siervos. De estos 318, muchos deben haber tenido sus familias. Entonces Abraham vivía allí con Sara en la tienda y todos estos siervos y sus familias en los alrededores, cuidando el ganado, trabajando en lo que sería la casa de Abraham. ¿Sí? ¿Entiende? Grande era. Ojo, Abraham fue un hombre rico y podría haberse construido una buena casa estable, es decir, casa de piedra, casa de material, podría haberse hecho unos muros alrededor y haber fundado su propia ciudad. Vamos a ver más adelante en el libro de los Hechos que él nunca hizo eso. Habitó en tiendas que se desarmaban y podía viajar a otro lado, porque esperaba la promesa de Dios, esperaba que Dios le diera la tierra, esperaba la ciudad celestial. Inclusive vamos a ver sábado, domingo en Hebreos 12. Abraham fue así, habitó en tiendas, aunque podía haberse fundado su propia ciudad y tomar la tierra. No, la esperó de Dios y murió esperándola. Bueno, ¿qué pasó? Estos hombres fueron hasta el norte, cerca de Damasco, y dice el texto, y nos ayudan otros historiadores, diciendo que cayó de ellos sobre estos ejércitos, estos reyes y sus soldados, su gente, cayó de noche sobre ellos, y que todos aquellos enemigos, estaban todos borrachos festejando su victoria y festejando con lo que habían robado, estaban borrachos. Entonces para estos hombres fue relativamente fácil vencerlos, no eran hombres de guerra,
Pero vencieron a causa de que todos estaban borrachos y algunos escaparon y los persiguieron y vencieron. Recuperaron los bienes y volvieron. Gran emprendimiento, ¿eh? Cuando vuelven, sale al encuentro de ellos el rey de Sodoma y eso lo vamos a leer allí, a ver, versículo 15, seguimos la lectura. Cayó sobre ellos de noche, él, su siervo, les atacó, les siguió hasta el norte de Damasco. Génesis 14, 16. Recobró todos los bienes, también a Lot, su pariente, sus bienes, las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota, desde el norte, cerca de Damasco allá, bajó hasta la zona de Jerusalén y Jericó, ahí el Mar Muerto, y para seguir hacia el sur. Cuando vuelve de la derrota de Cadorlaomer y de los reyes que con él estaban, versículo 17, sale al encuentro de Sodoma, a su encuentro el rey de Sodoma, en el valle de Sabe. No sé bien dónde está este valle. El rey de Sodoma estaba sobre la costanera del mar, que hoy es Mar Muerto. Antes era un lindo lago, ¿no? Antes que fuese destruido. Y sale entonces el rey de Sodoma y también sale a recibirlos Melquisedec. Mire el versículo 18. Melquisedec, rey de Salem, eso es la localidad que luego fue llamada Jerusalén. Sale el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Aquí en el hebreo es el Elión. Además es de decir, hermano, que no existía el sacerdocio levítico. La ley iba a ser dada como 500 años después. No existía Aarón ni nada, tabernáculo, nada. Estamos hablando del día de Abraham. Pero de aquel lugar era sumo sacerdote aquel hombre llamado Melquisedec. Y un hombre correcto y sacerdote del Dios del cielo, no un pagano, no un Dios pagano, no. Sacerdote de El Elión, el Dios Altísimo, el Dios de Abraham, el Dios de los profetas, el Dios de Daniel. Sacerdote del Dios Altísimo. Sacó pan y sacó vino y los atendió allí y le bendijo. Era común en aquella sociedad patriarcal que hubiera grandes hombres como, bueno, no había muchos, pero tenemos el dato de grandes hombres que llegaron a ser como sacerdotes del propio lugar. Por ejemplo, Job, su familia y sus riquezas, era un gran hombre de Dios, un oriental. Hubo varios, pero aquí tenemos a Melquisedec, sacerdote del Dios vivo y verdadero, de El Elión. Los atiende, les da de comer, les da de beber y los bendice. La bendición del Dios del cielo, muy importante para el patriarca. Y el patriarca Abraham, que tenía las promesas del Dios Altísimo también, tenía las promesas él, le da el diezmo del botín, reconoce su sacerdocio, le respeta, le aprecia, le da el diezmo del botín. Hermanos, el diezmo no pertenece de por sí a la ley, después sí la ley lo marcó, pero aquí es la primera vez que alguien diezma y lo hace voluntariamente. Parece haber sido una costumbre oriental, una costumbre espiritual. Entonces, Melquisedec los bendice, sacó pan y vino, los bendice, los atiende y Abraham le da el diezmo de todo. Dice el versículo 19, bendito sea Dios. Versículo 19, ¿lo tienen allí? Melquisedec le bendijo a Abraham diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, el Elión, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, mire esto, el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma los bienes. O sea, el rey de Sodoma también quiso ser generoso. Y Abraham le dijo, no. Toma tus bienes y andate. Yo no quiero tener ninguna relación con el rey de Sodoma. ¿Se imaginan cómo debe haber sido, no? Poco tiempo después Dios destruyó Sodoma por su perversión sexual y sus violencias. Bueno, ese es el caso histórico
histórico. Volvemos a Hebreos. Vamos a dar vuelta a las hojas con la mano izquierda y volvemos a Hebreos capítulo 7. Les quiero hacer unas aclaraciones que están en el apunte y también aparecen allí en pantalla. Por mucho tiempo, algunos iban interpretando de que este relato de Génesis 14 era un tanto mitológico, era como una leyenda, ¿comprenden? Los críticos de la Biblia, los historiadores, etc. decían, no, pero esto es como una leyenda para engrandecer a Abraham y que sea el patriarca y le siga la nación de Israel, cosa por el estilo. Porque dice, ¿cómo van a venir los reyes desde el Sinar allá tan lejos? Y cómo Abraham va a ir tan lejos, y cómo esto y cómo aquello. Pero hace unos años, desde unos años hasta ahora, se han hecho descubrimientos arqueológicos interesantes que confirman en gran medida que el relato de Génesis 14 es histórico, es real, personas reales. Abraham, ser humano real; el rey de Sodoma, ser humano real; Melquisedec, ser humano real, sacerdote, rey y sacerdote de Salem, que después llegó a llamarse Jerusalén. A propósito, ustedes tienen allí los datos, están en el apunte. En su libro Evidencia que existe un veredicto, tomo 2, y ahí usted tiene las páginas 137 a 142, hay evidencias del relato histórico de Génesis 14. Leo un poquito aquí, como les decía recién. Algunos pensaban o piensan que Génesis 14 era una leyenda, es decir, una leyenda sobre los patriarcas para alentar al pueblo de Israel. Pero se puede considerar el carácter histórico de este capítulo en Evidencias, volumen 2, páginas 137 al 142. Además, ahí también usted lo tiene al tanto, algunos consideraban que era una teofanía o una cristofanía Melquisedec, un ángel del Señor que aparece en el cielo. Pero no, es un hombre real. Las apariciones angelicales a los hombres de Dios fueron personales, no involucrados en un grupo de hombres y de reyes y todo eso, como es el ámbito histórico de Génesis 14. Flavio Josefo, en el libro que se llama, en su libro Antigüedades, Flavio Josefo, hermano, fue un judío al servicio del Imperio Romano, que escribió mucha historia romana y escribió mucho acerca de los judíos, la historia judía y las guerras judías. A propósito, él estuvo presente en Jerusalén en el año 70, cuando Roma destruyó Jerusalén y el templo. Entonces, Flavio Josefo, en su libro Antigüedades, tomo 1 y libro o capítulo 10, podemos considerar así la historicidad verídica de Génesis 14. Repito, tomo 1, capítulo 9 y capítulo 10, párrafos 1 y 2. ¿Aparece bien ahí, pastor? Ahí está. Lo repito, porque también está anotado aquí. Flavio Josefo, Antigüedades, tomo 1, capítulo 9 y capítulo 10, párrafos 1 y 2. Las teofanías o cristofanías o apariciones de ángeles en la antigüedad eran en privado a siervos de Dios. Es claro que Melquisedec está entre muchos y es muchos hombres, varios hombres ahí, y es propiamente un hombre más del lugar. O sea que fue un hombre histórico, real. Volvemos a Hebreos 7. Otra vez estudiaremos algún día Apocalipsis, ¿verdad? Bueno, volvamos a Hebreos capítulo 7. Dice el escritor, vamos a ir por parte enseñando de este tema. Primero la parte histórica. ¿Quién fue Melquisedec? Bueno, leemos Hebreos 7. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes,
y le bendijo. Asimismo, Abraham dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. Ese es su nombre, Melquisedec. Eso significa Rey de Justicia. Pero también este hombre era rey de Salem, relacionado con la palabra Shalom, paz, que significa Rey de paz. Y Rey de Jerusalén, bueno, después se llamaría Jerusalén. Y este hombre aparece en escena y dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, no tiene principios de día, es decir, no se sabe cuándo nació, dónde creció, ni fin de vida, es decir, no se sabe cómo murió, no se sabe. Aparece en escena al lado de Abraham. Abraham reconoce su sacerdocio, Melquisedec le bendice y Abraham le da el diezmo de todo. Esa es una furtiva aparición así. Es como una foto del sacerdocio de Melquisedec sobre Abraham, el patriarca que tenía las promesas. ¿Ah? Interesante esto de Melquisedec, rey de justicia y sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque esta es la era patriarcal, no existía el sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico fue incompatible con el oficio de rey. El que era rey no podía ser sacerdote, y el que era sacerdote no podía ser rey. Hubo un rey que quiso ofrecer incienso en lugar del sacerdote y quedó todo dotado de lepra. Los dos oficios, en la ley de Moisés, los dos oficios eran incompatibles, es decir, el sacerdote no podía ser rey, el rey no podía ser sacerdote. Pero es interesante esta figura de Melquisedec, el histórico, porque era Melquisedec, rey de justicia, era rey y sacerdote del lugar. Esta es una figura, es una foto anticipada, una foto profética de los oficios del Mesías de Israel. Tiene un doble oficio el Mesías de Israel: Rey de reyes y sumo sacerdote. Por el nuevo pacto en su sangre, Él es Rey de reyes, Señor de señores, y Él es sumo sacerdote, doble oficio. Y por los beneficios del nuevo pacto, nosotros somos y seremos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Se da cuenta? Por el nuevo pacto. Por el viejo pacto, eso era imposible. Y la foto, digamos así, la foto profética de Génesis 14 anticipaba a aquel Mesías sacerdote para siempre del linaje de Abraham. Sacerdote de Abraham y todos los que creyeren como él, porque él es padre de multitudes y padre de los creyentes, dice Romanos 4. ¿Se da cuenta? Era una figura, aquel encuentro, aquella foto de Melquisedec siendo sumo sacerdote de Abraham, era una figura del Mesías siendo sumo sacerdote para siempre de Abraham y todo su linaje. Interesante el argumento. Todo esto no porque lo diga Génesis 14, sino porque 1000 años después lo escribió David. Ahí está. 1000 años después. Yo les dije, Abraham, número redondo, año 2000. David, número redondo, en el año 1000. En el año 1000, David escribe el Salmo 110 y hablando del Mesías, dice que en su ascenso el Padre le iba a declarar sacerdote según el orden de Melquisedec. Los sumos y los sacerdotes comunes en el templo se necesitaba la genealogía. No cualquiera entraba ahí. Tenía que tener la genealogía. Nombre del papá, nombre de la mamá, está en condiciones, la genealogía es de los sacerdotes, entonces puede ser candidato a oficiar. No tenía que tener defectos, había que tener un montón de requisitos para realmente oficiar públicamente como sacerdote. Ahora, aquel Melquisedec histórico, de aquel Melquisedec histórico, no sabemos de su mamá, no sabemos de su papá, y los judíos no tienen ninguna genealogía. Apareció, se sacó la foto con Abraham. Es un cuadro profético para el futuro. Sin padre
obviamente no quiere decir que no tuvo papá. Está diciendo eso, o sea, no tenía genealogía sacerdotal. Sin padre, sin madre, sin genealogía, no tuvo principios de día, es decir, no sabemos de qué linaje venía, de dónde venía, ni fin de vida, porque solo se dice eso en Génesis 14 y no se dice cómo murió, etc. Entonces su sacerdocio sobre Abraham, mirando esa foto profética, permanece para siempre. Porque uno lo vuelve a leer y hace historia y hace recuerdo y permanece para siempre. Y eso es figura del que iba a permanecer para siempre según el orden de Melquisedec, el Mesías de Israel. Avanza Pablo y dice: considerad pues, Hebreos 7:4, cuán grande era este Melquisedec, a quien Abraham, el gran Abraham, hermano, el gran patriarca, le dio los diezmos, reconoció su sacerdocio. Y ahora pasa al sacerdocio terrenal y dice: ciertamente lo que de entre los hijos de Leví, acá en el sacerdocio terrenal, en el templo de piedra acá en Jerusalén, los sacerdotes reciben, el sacerdote tiene mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley de Moisés, ¿ah? Es decir, de sus hermanos, aunque estos también han salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, Abraham, escucha hermano, Melquisedec, aquel cuya genealogía no es contada dentro de la genealogía de los sacerdotes levíticos, no, aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, hermano, el menor es bendecido por el mayor. O sea, en esta escena, el mayor es el sumo sacerdote Melquisedec. Bendice al gran Abraham, que tenía las promesas, y el gran patriarca le da los diezmos. Ahora, versículo 8, aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allá, dice, uno de quien da testimonio de que vive. Acá reciben los diezmos en el templo terrenal hombres mortales, pero allá alguien del cual nos quedamos con la foto y parece que no murió. Esa es la idea. Se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaban los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Está diciendo, está insinuando el escritor que ahora, así como el patriarca dio los diezmos a Melquisedec, ahora nosotros que salimos de ese sistema del templo, tenemos que darle nuestros diezmos, nuestras ofrendas al cumplimiento profético de aquel Melquisedec, al Señor en primer lugar. ¿Sabe por qué? Yo pienso que no podemos comprender bien todo y por qué dijo él. Los judíos de aquellos días sí, pero a mí me parece que los judíos estaban siendo presionados en aquellos días, judíos cristianos, por sus familiares a diezmar en el templo. Estamos con esa placa que dice diezmo, bendición y alabanza. 3 aspectos. Anótelo. Usted lo ve ahí en pantalla, anótelo al costadito, téngalo a mano. Entiende, hermano, aquellos judíos cristianos a los cuales el escritor se dirige, yo creo que estaban siendo perseguidos o presionados por sus familiares y teniendo nostalgia del templo y todo eso. ¿Se da cuenta? Y creo que estos eran 3 temas muy importantes. Primero, el diezmo. Segundo, la bendición sacerdotal. Y tercero, la alabanza, que vamos nosotros a ver en Hebreos 13. De nuevo, algunos se pusieron a anotar, hicieron bien, porque yo les dije que se fijaran, ¿no? Pero les explico un poquito más. Aquellos, miren hermanos, miren, aquellos judíos cristianos a los cuales Pablo se dirige, pasaron 30 años en la fe, estaban de ellos ocupaditos en la fe, los familiares tal vez los invitaban a volver al templo,
Los familiares tal vez les estaban presionando y diciendo: ustedes no cumplen con el Señor porque no diezman de acuerdo a la ley. Está clarito que tenemos que diezmar y dar los diezmos ahí al templo, estaban diciendo, al templo terrenal ahí, el templo judío. Y ellos se sentían un poco mal, que estaremos haciendo bien. La ley de Jehová dice que tenemos que dar el diezmo. Eso por un lado. Por otro lado, ellos estaban añorando la bendición sacerdotal. La bendición sacerdotal, que por siglos los sacerdotes han dado, y hoy en día, en el muro de los lamentos, los sacerdotes están otra vez. Ahora lo vamos a ver. Bendición sacerdotal. Aquel texto, guarden por favor, y leemos en Números capítulo 6. Aquel texto de la bendición del sacerdote. Se juntaba el pueblo y venían, se acercaban al sacerdote y esperaban la bendición. Aquella bendición de Números 6, 22 al 27. 6:22, Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón, el sumo sacerdote Aarón, y a sus hijos, los sacerdotes, y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel. Todos se congregarán, estará el sacerdote así levantando sus manos y dirá: Jehová te bendiga, te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Bueno, esto era una tradición muy fuerte. En realidad lo había mandado el Señor. El sumo sacerdote y sus hijos los sacerdotes tenían que congregar al pueblo. No sé con cuánto periodo hacían esto. Realmente no tengo ese dato en este momento. Pero llegaba el momento que ellos bendecían al pueblo. Y el pueblo se sentía bendecido por Dios mismo. Era mandato de Jehová. Entonces, volvemos a los judíos de Hebreos. Vamos a Hebreos. Entonces ellos, número 1, estaban siendo presionados. ¿Por qué ustedes no diezman en el templo? Ay, ¿qué hacemos? ¿Diezmamos o no diezmamos? Número 2, la bendición. Anhelamos la bendición. Y creo que muchos de ellos tal vez habían vuelto a los patios del templo para recibir la bendición. Hermano, no correspondía. Esos sumos sacerdotes habían asesinado al Señor hace 30 años. No tenían por qué volver ahí. Pero era tal el arraigo que esperaban recibir la bendición. Les digo más, hoy los judíos quieren reconstruir el templo y están preparando el sacerdocio. Vemos la placa siguiente allí. En el muro de los lamentos, usted ve así multitudes, y todos esos blanquitos son hombres con el manto de oración, blanco con rayitas azules. Eso es hoy, en estos días, en el muro de los lamentos. Y ellos se reúnen ahí para orar, etcétera, para distintas actividades. Y una de las actividades es Birkat Kohanim, la bendición sacerdotal. Los judíos tienen ciertos hombres que son de linaje sacerdotal, apellidos sacerdotales, ellos conocen. Y están preparando sacerdotes para cuando tengan el templo. Pero hoy en día, no sé cada cuánto, ellos se reúnen ahí para recibir la Birkat Kohanim, la bendición sacerdotal, como antaño. Volvemos a la imagen anterior. Así que estaba el problema del diezmo, número 1. Número 2, hermano, se quedaron mirando tele, acá. Número 1, el asunto del diezmo. Número 2, la bendición sacerdotal. Y número 3, estos hermanos cristianos, estos judíos cristianos, añoraban la alabanza en el templo. Ah, la alabanza. El domingo lo vamos a ver, porque de esto habla el capítulo 13. La alabanza, hermanos, cómo cantaban los levitas, el coro de levitas, centenares, en canto y contracanto, y ensayaban las voces, y las cítaras, las arpas, las trompetas de plata, el cuerno, el shofar, y sonaban y cantaban en salmos. Y el judío te va a decir: ¿cómo lo anhelo? ¿Cómo lo... Miralo en YouTube, lo puedes ver hasta el día de hoy. ¿Cómo lo anhelo? ¿Cómo lo extraño? Bueno,
tres temas importantes para aquellos judíos. Pablo creo que va a solucionar o insinuar una solución a dos, al diezmo y a la bendición, aquí en capítulo 7. Y lo de la alabanza lo vamos a ver el domingo en capítulo 13. Les va a decir: salgan, cantaremos nuestras propias canciones, se levantarán gente con talento para hacer nuevas canciones. Al fin y al cabo, la alabanza es frutos de labios que afuera confiesan su nombre y la maravilla que el Señor ha hecho en tu vida. Bueno, alabanza, Hebreos 13, el domingo. ¿Estamos? Ahora volvemos a capítulo 7. Los judíos cristianos estos tenían esos dos problemas. Diezmamos, estamos obligados por la ley, pero el Señor cumplió la ley. ¿Cómo es esto? Bueno, le va a dejar entrever el apóstol Pablo que así como Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, ahora nosotros, la casa sacerdotal de Dios, la familia de Dios, tenemos que darle nuestras ofrendas, nuestros diezmos al Señor. En primer lugar, dárselo a Él y después, bueno, distribuirlo en funciones terrenales como corresponda. Pero los diezmos ya no estamos obligados, dice el escritor a los hebreos, a darlo en el templo judío. Se lo damos al Señor. Así como Abraham se lo dio a Melquisedec, fuera de la ley, nosotros fuera de la ley, de la obligación de hacerlo al templo, se lo damos al Señor, nuestro sumo sacerdote celestial. Primero al Señor, dice Pablo a los Corintios, y después, bueno, a quien corresponde en la administración terrenal de la iglesia, las misiones, etcétera, etcétera. ¿Está? Comprendido lo del diezmo. Y en segundo lugar, lo de la bendición. Salgan, le va a decir después. No podemos buscar la bendición de un sistema sacerdotal corrupto, que ya fue dejado de lado por Dios porque ahora instituyó uno nuevo. Salgan. La bendición nos va a dar nuestro Señor. Por eso dice: acerquémonos a Él. Los judíos ya no tenían que acercarse al sacerdocio terrenal de Jerusalén. Dice, varias veces lo hemos leído: acerquémonos a Él. Sigo leyendo, mire, versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Acerquémonos, hermanos. Mire el versículo. Sí, estaba buscando y no lo encuentro. Ese versículo que dice: nos acercamos al Señor, nuestro nuevo sacerdote. El escritor prosigue en su argumento y les va a decir a los judíos cristianos: sí, pues, versículo 11, la perfección hubiera sido por el sacerdocio levítico. Si el sacerdocio levítico hubiera sido perfecto, hubiera santificado nuestra vida para siempre, ¿qué necesidad, hermano, hubiera habido de que 500 años después, por el rey David, se anunciara otro sacerdocio? Es que el sacerdocio levítico no fue perfecto, fracasó, fueron hombres falibles y Dios desechó ese sacerdote. Sirvió todo el sistema, porque fue implementado por Dios, sirvió como figura, como sombra de lo que iba a ser el Mesías, pero Dios después lo dejó caduco, cambiaría el sacerdocio, lo anunció por David. Dice, versículo 12, cambiado el sacerdote, necesario es también que haya cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor fue de la tribu de Judá, de la cual nunca habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento de la descendencia. ¿Oyó? Quise leer hasta ahí para volver a interpretar el versículo 12. Dice: habiendo habido o anunciado David cambio de sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley. Pero ojo,
no se equivoque, hermano. Cambio de ley del mandamiento para establecer sacerdote. Ojo, el versículo 12 dice cambio de ley y el versículo 16. El versículo 16 dice no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino de otra manera. Entonces, ojo con malinterpretar el versículo 12. Habiendo anunciado cambio de sacerdocio el profeta David, necesario es que haya también cambio de ley en el procedimiento para establecerlo. Cambio de mandamiento. Ya no sería por el mandamiento antiguo que le dio a Moisés, que estableció a Aarón, y los demás como el hijo, el nieto, de acuerdo a la ley del mandamiento. Ya no se iba a hacer así, se iba a hacer por otro lado, por otras cosas más estables, firmes y eternas. ¿Comprende? Le vuelvo a hacer hincapié en esto porque hay algunos que dicen, leen ahí Hebreos 7:12 y dice, cambiado el sacerdocio, es necesario también que haya cambio de ley. Entonces dice, la ley antigua ya no corre, estamos bajo la gracia, ahora el creyente ya no importa si peca. Algunos evangélicos tienen torcida la cabeza y van diciendo así, ya no estamos bajo la gracia, ahora cambió no estamos bajo la ley de Moisés, ahora hubo un cambio de ley, estamos bajo la gracia y no tenemos que sujetarnos a todos los mandamientos. Un momentito, el texto no dice eso. No está hablando de los mandamientos. Los mandamientos de Dios no cambiaron. Los 10 mandamientos, los 613 de los judíos no cambiaron. Aquí está hablando y diciendo, como David anunció un cambio de sacerdocio, era necesario que hubiera un cambio en la forma de establecerlo. No ya va a ser por la ley de la descendencia de padre a hijo, sino por otros factores. ¿Cuáles factores? Ahí vamos. Dice, versículo 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento, sino según el poder de una vida indestructible. Ah, mire eso. ¿Qué más? Versículo 17, será testimonio, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues, mire el versículo 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior. ¿Cuál mandamiento? No adulterarás, no mentirás, honra a tu padre y tu madre. No, esos mandamientos no quedaron abrogados, son mandamientos morales de Dios. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. El mandamiento de establecer sacerdotes por la herencia y la descendencia. Aarón, hijo, nieto, bisnieto. Queda pues abrogada esa ley de establecer sacerdote por la descendencia. Queda abrogado ese mandamiento. Versículo 18. ¿Por qué quedó abrogado? A causa de su ineficacia. Eran hombres pecadores. Versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley. Entonces quedó abrogado por su ineficacia y por la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, sino por el juramento del que dijo, juró que el Señor no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Miren el apunte, por favor, en la hoja 32. Ya vamos terminando en esta noche, se hizo más largo. Pero miren lo que dice, que Dios estableció, de acuerdo a la promesa y la figura de aquel histórico Génesis 14, aquel Melquisedec, sacerdote del patriarca Abraham, estableció un nuevo sacerdocio, según aquel orden, sin genealogía, porque el Señor no era del linaje de los sacerdotes, era de la tribu de Judá, pero lo estableció por otra ley de establecerlo.
otro mandamiento, otra forma. ¿Y por qué hizo ese cambio Dios? Porque la ley fue ineficaz, porque se introdujo una mejor esperanza y porque se levantó alguien con el poder de su vida indestructible para ser sumo sacerdote para siempre. Amén. Ahí está. Por eso, si usted se fija comenzando el apunte, la tapa del apunte, ¿qué dice? Yo puse ese título a estos estudios de Hebreos. Nosotros somos desafiados a crecer por el poder de su vida indestructible. Hermano, esto nos hace recordar algo. A los judíos les debe haber hecho recordar algo. Anás y Caifás y los sacerdotes mandaron a crucificar a Cristo. Torcieron la autoridad romana, torcieron el brazo para que lo crucificara. Lo azotaron, le pegaron, lo desfiguraron a golpe. Como decía Isaías 53, que llegó a estar desfigurado en la cruz. Muerto, colgando del madero, parecía absolutamente destruido. Sin embargo, se levantó triunfante de la tumba. Resucitó con cuerpo de gloria. A los 40 días el Padre lo elevó al cielo y lo sentó a su diestra y lo exaltó sobre todo nombre. Eso fue por el poder de su vida indestructible. Parecía que lo habían destruido, sin embargo se levantó triunfante por el poder de su vida indestructible. Entonces, en base a esto, Dios, en base a aquella foto profética de Génesis 14 y en base al anuncio profético de David en el Salmo 110, y de acuerdo a este nuevo procedimiento, Dios levantó este nuevo sumo sacerdote que no tiene herencia. Su sacerdocio es inmutable, incambiable, no cambia, porque Él permanece para siempre. Lo vamos a seguir en el día de mañana para considerar eso. Mire el apunte, en la hoja 32 hay 5 puntitos en la mitad de la hoja. Cambiado el sacerdocio, dice, era necesario también que haya cambio de ley, es decir, para la ley para establecerlo como sacerdote. Número 1, a causa de la debilidad de la ley de Moisés y de los hombres hechos. Por la ineficacia de este sistema arónico levítico. Número 3, por la introducción de una nueva esperanza. Número 4, por la introducción de un sacerdocio distinto por el poder de su vida indestructible. Y número 5, por el juramento de Dios del Salmo profético 110. ¿Qué le parece? De esa manera, anticipada la Escritura, Dios juró y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que, hermanos, acerquémonos. No ya a este sacerdocio terrenal, acerquémonos a Él. Su trono es de gracia y puede darnos gracia y oportuno socorro para el diario vivir. Amén. Amén. Mañana seguimos. Dios, te damos gracias en esta noche porque has levantado de acuerdo a tus perfectos planes, propósitos y tu palabra profética, este nuevo sacerdote celestial. Es para siempre. Triunfó, es digno por el poder de su vida indestructible y por el juramento profético del Salmo 110. Impecable, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por el Señor. A Él queremos acercarnos confiadamente porque es bueno. Su trono es de gracia y nos otorga ayuda para el diario vivir. Gracias, Dios. Pedimos tu bendición al retirarnos y al seguir estudiando mañana la epístola a los Hebreos. Gloria sea a ti. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.